Bienvenidos y bienvenidas a Charlas que Acercan, el podcast de Acercar Psi. Un espacio para charlar de lo que nos pasa sin vueltas y sin palabras difíciles. Charlas simples sobre temas complejos para la vida real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Charlas que Acercan, el podcast de Acercar Psi. Mi nombre es Andrea Comesu, soy licenciada en Psicología y la directora de Acercar. Bueno, este podcast que comienza en el día de hoy es un espacio pensado para traer justamente la psicología a la vida real, sin muchas vueltas, sin palabras complicadas y hablando de cosas que nos pasan a todos. ¿Sí? Es un proyecto que tiene la intención de que quien está buscando ayuda lo encuentre de una manera un poco más simple, más cercana y también que puedan justamente acercarse a la salud mental. Hoy vamos a arrancar con una pregunta que aunque no siempre yo creo que la decimos en voz alta, muchos nos hicimos alguna vez y que tiene que ver con ¿por qué empezar terapia? Sí, yo creo que a veces creemos que hay que estar muy mal, que no es lo nuestro, que no es para tanto lo que nos está pasando, pero mientras tanto seguimos sintiéndonos cansados, irritables, enredados muchas veces en lo mismo de siempre. Así que para hablar de esto, hoy nos acompaña la licenciada Yamila Canali, que es profesional y supervisora del equipo de Acercar, y hoy nos va a ayudar a pensar justamente esto. ¿Qué implica realmente empezar un proceso terapéutico y por qué puede ser mucho más que ir cuando ya no damos más? Hola Yami, ¿cómo estás? Hola André, bueno, muchas gracias primero por la convocatoria, por invitarme acá a charlar con ustedes. Y sí, es una pregunta que nos surge, obviamente, como decís, a todos en algún momento de nuestra vida, de por qué, cuándo arrancar terapia, ¿no? Y que también uno lo escucha en el consultorio cotidianamente cuando alguien comienza, ¿no? Bueno, me vengo pensando hace mucho de arrancar y no me animaba, ¿no? Porque no tenía tiempo, ¿no? Porque, bueno, no tenía plata, surgió otra cuestión, o porque no me sentía tan mal, ¿no? Porque creía que no lo necesitaba. Son como algunas cuestiones que a veces uno escucha en el consultorio y nada, me parece que en algún punto está bueno acercar, ¿no? Acercar este espacio de pregunta, porque empezar terapia no significa que uno tiene que llegar cuando no da más, ¿no? Como a veces pasa, cuando toca fondo, cuando nos deriva un médico, o, ¿no? Vamos a una consulta, por ejemplo, y el médico nos dice, bueno, esto es algo emocional, te ayudaría a tener un espacio terapéutico y a veces esperamos como esta palabra de saber para decir, bueno, tengo que arrancar, ¿no? O me lo permito. Y la verdad que también está bueno pensar el espacio terapéutico como un espacio para invertir en nosotros, ¿no? En uno mismo y no llegar a ese estado de malestar que muchas veces implica el tocar fondo, ¿no? O tener alguna sintomatología física que muchas veces naturalizamos en lo cotidiano y nos acostumbramos a vivir de esa manera, como puede ser no descansar bien a la noche, ¿no? Personas que uno escucha que llegan con meses o años de dormir de manera discontinua o de no poder dormir o no poder conciliar el sueño o dormir poco o problemas gástricos, por ejemplo, que hoy se escucha un montón, que tienen muchas veces están muy relacionados con el estrés, con el que uno vive cotidianamente y que también lo naturaliza, ¿no? O dolores de cabeza, ataques de pánico, tristeza, ¿no? A veces escuchaba a una paciente el otro día que me decía justamente eso, yo me acostumbré a estar triste, ¿no? Como que no sé estar de otra manera. Y bueno, es importante que nos lleve a preguntarnos eso, de cómo queremos estar, cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿no? Ya sea en nuestro trabajo, en un vínculo, con nuestra familia, si estamos cómodos, si nos sentimos bien, si elegimos lo que estamos haciendo o con quiénes estamos. Porque a veces lo hacemos, ¿no? Porque la vida nos llevó a eso, porque en algún momento lo elegimos y por ahí hoy no, y ese malestar está relacionado con algo de lo que nos está pasando en nuestra vida, pero no nos damos el tiempo de preguntarnos, ¿no? La terapia es un espacio en donde a veces, ¿no? Uno llega a los pacientes y dice, bueno, no pudieron parar y en toda esa semana y no me pude preguntar cómo estaba, ¿no? ¿Qué me pasaba o qué quería con esto? Y ese espacio es un espacio de invitarnos a conectarnos justamente con esto, con el sentimiento, con cómo estamos, con qué nos pasó, qué queremos, ¿sí? No acostumbrarnos a vivir en ese malestar. Me parece que es
muy importante llevarnos ese aprendizaje de poder empezar. Digo, hoy por hoy se está escuchando como más natural y que todos podamos ocuparnos de nuestra salud en diferentes ámbitos. Y ocuparnos, por ejemplo, de sentirnos bien físicamente, de alimentarnos bien, viste que hoy se está escuchando mucho de qué consumimos, qué comemos, qué no, qué está bueno. Y uno dice, bueno, si nos podemos ocupar de diferentes aspectos de nuestra salud, la salud mental también es muy importante, porque hace un todo. La salud mental está compuesta justamente por todas esas cuestiones. Lo que comemos, cómo descansamos, con quién nos vinculamos, qué hacemos en nuestra cotidianidad, nuestro trabajo, ¿no? Digo, nuestros vínculos amorosos, nuestros hobbies, digamos, todo está, aunque nosotros por ahí no lo lleguemos a pensar, digamos, la salud mental está compuesta por un montón de factores. Entonces es importante cuidarla, como cuidamos otras cuestiones, como si nos duele algo, vamos al médico, ¿no? Digo, si nos duele algo físico, no sé, me golpeé la rodilla, voy al traumatólogo. Bueno, y eso está muy naturalizado, ¿no? Digo, y lo hacemos y confiamos. Y hoy me parece que también está bueno poder dedicarle ese tiempo a nuestra cabeza, ¿no? A nuestra psiquis, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, porque es lo que nos lleva adelante después todos los días. Y en estos tiempos tan que por ahí uno está abrumado con la rapidez con la que vivimos y con la que pasa el tiempo, a veces no nos detenemos justamente a eso, a pensar, a descansar, a preguntarnos, a ver qué elegimos, ¿no? Yo creo que algo muy lindo es, la terapia es un acto de responsabilidad, una responsabilidad con uno, ¿no? Con poder invertir justamente en hacernos cargo, en dedicarnos, en preguntarnos y buscar ayuda, ¿no? Sin llegar a ese tocar fondo, ¿no? Sin llegar a un malestar que nos lleve a realmente tener alguna enfermedad, ya sea física o de otro tipo, para poder llegar a consultar, ¿no? Podemos hacerlo a un modo preventivo, podemos decirlo, de llegar a una instancia en donde, bueno, puede ser una ayuda, un acompañamiento, encontrando con un psicólogo, que obviamente no es como un amigo, ¿no? Porque a veces se escucha un poco esto de, bueno, hablo con un amigo y es lo mismo, o no voy a terapia porque es muy caro, digo, y justamente por ahí hay muchas veces cuando uno está en el espacio terapéutico y charla con los pacientes, es, bueno, ese dinero que creemos que no podemos invertir en nuestra salud mental, la invertimos a veces en otras cosas y no nos damos cuenta, y no nos preguntamos, no nos interrogamos, digo, por eso también es, bueno, ¿a qué le estamos dando importancia en nuestra cotidianidad? Y la salud mental es algo fundamental que está bueno poder invertirle tiempo, dinero. No es lo mismo hablar con un amigo, con un familiar, buscar en ChatGPT qué nos pasa, buscar una solución, sino que, bueno, obviamente es un profesional que nos va a ayudar a poder preguntarnos, que nos va a orientar, que nos va a acompañar y que no siempre tiene que ver con largos tiempos de espera para sentirme mejor, ¿no? Digo, bueno, no es una solución mágica, obviamente, como muchas veces escuchamos en estos tiempos también, de soluciones rápidas, de querer todo una solución ya, y obviamente la terapia no es eso. Y la terapia no es como se creía antes, de estar largos años en un espacio terapéutico para poder sentirnos mejor, sino todo lo contrario. Digo, uno trabaja con la actualidad que trae el paciente, con las preguntas que trae en la actualidad, con lo que va sintiendo, pero que obviamente muchas veces al empezar a preguntarnos sobre esas conductas repetitivas o sobre esos patrones de relación que tenemos, empezamos a ahondar un poquito para atrás y vemos que justamente es algo que ya tuvimos con una pareja anterior, este modo de vincularnos, tuvimos con nuestros familiares, con nuestros amigos, que vemos que hay algo que se da en todas nuestras áreas. Entonces, obviamente, por ahí vamos a empezar a indagar en algunas cuestiones de nuestra historia infantil, de adolescencia o de nuestra vida, pero no necesariamente tengo que ir a hablar del pasado, ¿no? Como que también en el psicoanálisis me tengo que sentar a hablar de mi niñez si no tengo ganas, si no puedo y tiene que ser algo de ahora. Sí, obviamente hay diferentes tipos de terapia, también eso está bueno saberlo para diferentes situaciones y está bueno poder darnos el tiempo de consultar y ver con qué profesional poder consultarlo para poder llevar adelante lo que nos está pasando, ¿no? Y estar acompañado de la mejor manera y con la mayor confianza posible también, ¿no? En el profesional que elegimos. Bien, bueno, yo siempre pienso y digo que
el preguntarse o el replantearse cosas es de valientes, ¿no? Porque a veces es más Seguro. fácil seguir en la vorágine de la vida, decir, bueno, listo, no estoy pudiendo dormir, bueno, estoy con esta ansiedad, pero no tengo tiempo, no quiero saber, no quiero problematizar determinada situación. Y bueno, a ver, poder darnos este lugar realmente es para valientes, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba charlando con una paciente, ¿no? Y yo le dije, bueno, por ahí hay que repensar un poco la pareja. Y ella estaba como re asustada. Me dijo, ¿cómo repensar la pareja? Eso significa, no, no significa nada, que a veces hay que repensar hasta la forma en la que nos vinculamos con otros, ¿sí? Sin que eso sea un problema, ¿no? Yo creo que muchas veces el ir a terapia queda como un poco pegoteado esto al malestar, ¿no? Bueno, o a los síntomas físicos o a momentos como más traumáticos de la vida, que por ahí suelen ser los inicios, yo creo, de un tratamiento terapéutico, pero no necesariamente lo que hace que eso se sostenga, ¿no? Y vos decías algo re interesante, de pensar el espacio terapéutico como una inversión y no como un gasto, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos por nosotros? No sé, a veces hasta por sentirnos bien, cosas más superficiales, yo digo, de ir a hacerse las uñas, ¿no? De ir a la peluquería para vernos bien, bueno, el hacer terapia también es una forma de vernos bien para adentro y para afuera, ¿sí? Exacto. Porque nos va generando esto, ¿no? Que uno pueda crecer como persona, vincularnos mejor, y esto, y que no quede siempre asociado necesariamente al malestar, ¿sí? Ujú. Y también como decías vos, por supuesto, ¿no? Hay terapias, hay distintas corrientes, ¿no? Por ahí terapias que son más focalizadas. Bueno, vos y yo trabajamos desde el psicoanálisis, que por ahí es donde está toda esta idea, ¿no? De que uno tiene un psicólogo que le va a hacer, sí, tengo que pensar en eso. No hablar. No, no somos así los psicoanalistas. Podemos charlar, digo, las sesiones suelen ser amenas. Vamos a ir, ¿no? Justamente a hablar del pasado, de la infancia, porque bueno, todas las cosas que nos fueron pasando son las que de alguna manera determinan el cómo somos hoy. Por eso siempre vamos un poco a la historia, porque cuando vamos entendiendo también eso nos permite, ¿no? Ir cambiando o modificando determinadas posiciones. Pero bueno, a ver, creo que lo importante en esto es no quedarnos con la idea, ¿no? De asociar terapia o tratamiento psicológico con un malestar donde no podemos más y donde esto ya se vuelve insoportable e inaguantable, ¿no? Exacto, sí, poder verlo como una inversión y no un gasto, me parece que, como dijiste, es súper importante y a veces tiene que ver justamente, me ha pasado y seguramente a vos también, esto de que lleguen consultantes, lleguen pacientes en donde no hay un malestar, como vos decís, grave, por decirlo de alguna manera, o no hay una sintomatología fuerte, sino es me quiero sentir mejor con esto, ¿no? Y no sé por dónde, sino es en esta forma de vincularme no me estoy sintiendo cómoda o cómodo y no sé por dónde encararlo y cómo cambiarlo. Bueno, y el espacio terapéutico es justamente eso, un lugar donde pensarse, hacernos preguntas, ver cómo nos sentimos, qué nos hace sentir mejor, por qué hacemos lo que hacemos. Digo, me parece que en ese punto, como vos decís, bueno, hay situaciones en las que llegamos ya a tocar fondo y ahí es donde nos lleva a consultar, pero está bueno poder hacer un trabajito previo y no llegar a esa instancia necesariamente, sino que sea algo más cotidiano también la terapia, como una inversión más cotidiana, ¿no? Y sentirlo realmente como una elección de poder invertir para sentirnos bien, ¿sí? Para estar mejor, para poder vivir de otra manera y no naturalizando algunas cuestiones que nos llevan a un malestar, ¿sí? A vivir con angustia, a vivir con pesadumbre. Me parece que en ese punto está bueno también el espacio terapéutico. A veces incluso la persona que llega por otra cosa, ¿no? Totalmente distinta y se abren, ¿no? Al abrirse preguntas y al escucharnos, porque el psicólogo también es eso, es una persona que nos guía, ¿no? Y que nos acompaña en ese proceso, no nos va a decir lo que tenemos que hacer, ni por dónde ir, ni como esto del mito de me voy a separar si voy al psicólogo, no, nadie te va a decir qué tenés que hacer, ni cómo, pero sí vas a invitarte a escucharte, y eso que vos vas trayendo, a veces abre otras preguntas y despierta angustias que ni sabíamos que las teníamos, ¿no? Que estaban como tapaditas o abajo de la alfombra y no nos habíamos dado cuenta, y esto realmente
es muy enriquecedor, ¿no? Y es muy liberador para quien lo transita, para quien haya hecho análisis lo sabe, y para los pacientes también que se van encontrando como, mira, dije esto y no sé por qué, mira, realmente hablé de esto y me súper alivió, me voy con una mochila menos, ¿no? Y también eso está muy bueno, poder transitarlo, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? En esto del ir viviendo, no nos damos cuenta con cómo nos vamos sintiendo y qué cosas vamos como corriendo a un lado, ¿no? Así que Sí, yo a creo ver, que hablar, yo siempre creo que hablar ya es terapéutico, ¿no? El poder poner en palabras, el poder decir, me pasa esto, Ujú. ya es un montón. Entonces, bueno, a ver, y a veces hablar de algo, problematizar una situación, tampoco significa que la tengamos que cambiar, ¿no? Porque si no, también parece que uno va al psicólogo y habla de algo y bueno, y tenemos que hacer algo, ¿no? Con esa situación, no sé, por ejemplo, estoy en crisis con mi pareja, voy, lo hablo con la psicóloga, el psicólogo, y ahora me tengo que separar. No, capaz podemos elegir quedarnos ahí, pero sí, ¿no? Repensar un poco desde qué lugar elijo quedarme. De otro modo, ¿no? Me puedo Exacto. quedar, pero de otro modo. Ujú. Exactamente. Y bueno, y esto como decías vos, ¿no? Pensar que no necesariamente todo sea por un problema, ¿no? Por nada, que sea de alguna manera para buscar nuestro bienestar. Yo también siempre digo esto de, yo hago hace 1.000.000 de años terapia. Imagínense si todas las semanas tuviera un problema para contarle a mi psicóloga, sería en lo que yo tendría una vida terrible y para ella sería tortuosa también. Entonces, bueno, hay semanas donde puedo plantear cosas que me pasan, que me movilizan un poco más, y otras semanas, ¿sí? Que también tienen que ver con afianzar el vínculo, con el terapeuta, con mi terapeuta, poder charlar de otras cosas que me gustaría mejorar, pero que no necesariamente tienen que ver con un problema. Entonces, está bueno entender, yo creo, estas dos vertientes o estas dos posibilidades, ¿no? De hacer terapia. Bueno, Yami, ¿te gustaría como agregar algo más a esto de, por ahí para alguien que está pensando en empezar terapia? Y justamente un poquito de lo que venimos diciendo, ¿no? Que se den ese espacio de invertir, ¿no? En uno, es como un mimo, ¿no? Yo lo digo de esa manera, el poder mirarnos, a veces frenar y repensar algunas cuestiones, es también cuidarnos y mimarnos, apostar, ¿no? A nosotros mismos, perder ese miedo a lo que pueda pasar en un espacio terapéutico siempre es para mejor, ¿no? Que estar acompañado y escuchado y escucharnos siempre es para mejor, que realmente, bueno, no por ser psicóloga, ¿no? Pero uno siempre, ¿viste? Mandás a todo el que conoces, amigos, familiares al psicólogo, y porque realmente es una apuesta muy linda y realmente me parece que es un espacio necesario. ¿Sí? No para todos, no siempre, no en todo momento, pero que si hay algo que nos anda dando vuelta y nos está haciendo preguntas de, che, por ahí podría empezar, ¿no? Me gustaría, bueno, perder esos miedos, correr como esas cuestiones que a veces nos aparecen como resistencias a no hacerlo, como nombramos, tantas que nombramos, y animarnos, ¿no? Probar y ver qué pasa. Que seguramente algo positivo va a salir de esto y que es un espacio realmente muy enriquecedor. Bien, sin dudas. Bueno, animarse está mejor, ¿no? Y Ujú. bueno, aprovechando esto, si alguien está buscando algún profesional, saben que pueden consultarlo y encontrar al profesional indicado en nuestra red, en Acercar Psi, nos pueden encontrar en Instagram, en nuestro sitio web, y siempre los vamos a asesorar para que justamente, ¿no? Podamos ir buscando un camino de bienestar. También si esta charla les resonó, ¿sí? O si sienten que le puede llegar a servir a alguien que quiere mandar a terapia, se lo pueden compartir, ¿sí? Porque también está muy bueno. Así que bueno, muchísimas gracias, Yami. Nos encontramos en un siguiente episodio de Charlas que Acercan, porque hablar también es una forma de acercarnos. Muchas gracias, Yami. Bueno, gracias, André, por la invitación nuevamente y bueno, nos estaremos encontrando. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio de Charlas que Acercan, el podcast de Acercar Psi.